La chimenea encendida teñía la sala de tonos ámbar y naranjas, proyectando sombras largas que se deslizaban por las paredes como recuerdos antiguos. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban con una calma casi hipnótica, reflejándose en las esferas de vidrio y en los marcos de las fotografías familiares que aún colgaban allí, testigos silenciosos de una vida que estaba a punto de desaparecer. Él se movía por la habitación con una sonrisa relajada, llevando 2 copas de vino tinto, convencido de que aquella Nochebuena era distinta a todas las anteriores, más íntima, más verdadera, como si el mundo exterior hubiera decidido darles una tregua solo a ellos. Ella estaba apoyada en el marco de la ventana, observando cómo la nieve comenzaba a cubrir el jardín con una delicadeza casi ceremoniosa. Su reflejo en el cristal parecía el de otra mujer, tranquila, serena, sin el peso que llevaba en el pecho. Cuando él se acercó y le ofreció la copa, ella sonrió con suavidad, una sonrisa ensayada que había aprendido a perfeccionar con los años. El brindis sonó sincero. Él habló de segundas oportunidades, de destinos que se cruzan cuando uno menos lo espera. Ella escuchó en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire cálido de la sala. En la cocina, cocinaron juntos como si se tratara de un ritual sagrado. Él picaba verduras con torpeza, riéndose de sí mismo, mientras ella sazonaba el plato con movimientos precisos, casi automáticos. El aroma de las especias se mezclaba con el del pino del árbol y el vino, creando una sensación de hogar que resultaba engañosa. Él le contó anécdotas de su infancia, exagerando detalles para hacerla reír, y ella respondió con historias incompletas, cuidadosamente seleccionadas, dejando fuera todo aquello que pudiera delatar la verdad. Mientras removía la salsa, ella pensó en el cajón del dormitorio principal. Sabía exactamente dónde estaba el sobre, debajo de un mantel antiguo, doblado con pulcritud, con su nombre escrito en tinta negra. Contrato de divorcio firmado semanas atrás. La confirmación de la venta de la casa. Todo estaba en orden, frío y definitivo, muy lejos de la calidez artificial de esa noche. Sin embargo, su rostro no mostraba nada, solo asentía, sonreía, y continuaba con la cena como si el futuro aún fuera una página en blanco. Se sentaron a la mesa iluminada por velas. Él levantó la copa una vez más, mirándola con una devoción casi ingenua. Habló de planes, de viajes que harían juntos, de despertares lentos y domingos sin prisas. Ella lo miró a los ojos y por un instante dudó, no por arrepentimiento, sino por la ternura inesperada que sentía al verlo tan convencido. Respondió con frases breves, ambiguas, lo suficientemente abiertas para que él pudiera llenarlas con sus propias ilusiones. Después de cenar, se acomodaron frente al árbol. Él le colocó una canción suave, antigua, y la trajo hacia sí. Bailaron despacio, casi sin moverse, como si temieran romper el momento. Él apoyó la frente en su cabello y respiró hondo, convencido de que ese era el lugar al que pertenecía. Ella cerró los ojos, no para disfrutar, sino para memorizar. El sonido de la madera crepitando, el latido constante del reloj en la pared, el peso de sus manos. Todo debía quedar grabado. Cuando él habló del futuro, de convertir esa casa en un refugio definitivo, ella no respondió de inmediato. Miró alrededor, los muebles, las ventanas, las decoraciones navideñas colocadas con tanto cuidado. Cada objeto parecía despedirse de ella sin saberlo. Finalmente se inclinó y lo besó. Un beso cálido pero contenido, como quien guarda silencio para proteger un secreto necesario. Más tarde, mientras él recogía la mesa tarareando un villancico, ella volvió a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo lentamente el jardín, borrando huellas. Pensó que así debía ser el final, limpio, blanco, sin rastros visibles. Nadie podía sospechar que, en medio de aquella Nochebuena perfecta, el adiós ya había sido firmado.
La mañana de Navidad llegó envuelta en una luz pálida que se filtraba por las cortinas como si pidiera permiso para entrar. Él fue el primero en despertar, con una sonrisa tranquila y una certeza ingenua en el pecho. Escuchó el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la calefacción, sonidos domésticos que le parecieron señales de estabilidad. Se levantó despacio, cuidando no despertarla, y caminó por la casa con la seguridad de quien cree habitar un futuro recién estrenado. En la cocina preparó café y tostadas. El aroma se expandió por el pasillo y llegó hasta el dormitorio, donde ella abrió los ojos con un suspiro leve. Se quedó unos segundos mirando el techo, recordando que esa mañana no era solo Navidad, sino el último acto de una obra que llevaba meses ensayando. Cuando salió del cuarto, él la recibió con un beso en la mejilla y una frase dulce. Ella respondió con una sonrisa suave, aún envuelta en la manta, agradecida por la normalidad que hacía todo más fácil. Se sentaron frente al árbol, las luces todavía encendidas desde la noche anterior. Los regalos esperaban debajo, alineados con un cuidado casi infantil. Él aplaudió, emocionado, y comenzó a abrirlos uno por uno. Reía, comentaba cada detalle, como si cada paquete confirmara que su vida estaba por fin en el lugar correcto. Ella lo observaba desde el sofá, con las piernas recogidas y las manos ocultas bajo la manta, estudiando su rostro como quien intenta memorizar una fotografía antes de perderla. Cuando llegó su turno, ella le entregó una caja pequeña. Dentro había un reloj antiguo, de correa de cuero oscuro. Le explicó que el tiempo era lo único que valía la pena cuidar, que lo importante no era correr, sino saber en qué momento detenerse. Él se quedó en silencio, conmovido por el regalo, y prometió que lo usaría todos los días. No notó el temblor leve en la voz de ella, ni la forma en que desvió la mirada. Justo después, salieron a caminar por el vecindario, abrigados contra el frío. Las casas estaban decoradas con luces y coronas, y la gente se saludaba con sonrisas automáticas, como si la felicidad fuera una obligación compartida. Él caminaba hablando sin pausa, imaginando reformas, mencionando colores para las paredes, planes para el próximo año. Ella asentía, escuchando con atención, pero sus ojos se detenían en detalles distintos: la grieta del pavimento, el sonido de la nieve bajo sus botas, la forma en que la casa se veía desde la acera, sólida y ajena. Al regresar, el silencio de la casa se sintió más pesado. Él puso música suave y comenzó a ordenar, todavía animado. Ella fingió recibir una llamada urgente. Se disculpó y se encerró en el dormitorio. Allí, apoyada contra la puerta cerrada, respiró hondo. Abrió el cajón y sacó el sobre por última vez. Lo sostuvo entre las manos como si fuera algo frágil, aunque sabía que era todo lo contrario. No había marcha atrás. El divorcio estaba firmado, la casa vendida. El dinero ya no le pertenecía a ese lugar ni a ese hombre. Se miró al espejo y ajustó su expresión. Cuando salió del cuarto, él no preguntó nada. Les sirvió más café y continuó hablando de trivialidades, como si el mundo no estuviera a punto de cambiar. Ella se sentó a su lado, escuchando, dejando que el tiempo pasara con una lentitud casi dolorosa. Cada minuto era un paso más hacia la despedida. A media tarde, ella empezó a preparar su abrigo con calma. Él lo notó, pero lo interpretó como una salida cualquiera. Ella explicó que debía resolver algo pendiente. Él asintió, confiado, y volvió a sonreír. Antes de irse, ella recorrió la casa con la mirada, el árbol, las ventanas, la mesa aún desordenada. Todo estaba exactamente como debía estar para que él no sospechara nada. Cuando cerró la puerta tras de sí, el frío la golpeó con fuerza. Caminó por la acera sin mirar atrás, sabiendo que aquella Navidad había sido un regalo extraño, hermoso por fuera, definitivo por dentro. La noche volvió a caer sobre la casa con una lentitud densa, como si el tiempo se resistiera a avanzar.
Las luces exteriores se encendieron de forma automática, iluminando la nieve reciente y proyectando un brillo limpio que contrastaba con el silencio interior. Él estaba solo en la sala, sentado frente al árbol, aún con el reloj antiguo en la muñeca. Lo miraba distraído, girando la correa entre los dedos, pensando en lo bien que había encajado ese regalo en su vida, en lo simbólico que resultaba que ella hubiera entendido algo tan íntimo sobre él. Se levantó para servirse una copa de vino, y fue entonces cuando vio el sobre la mesa. No recordaba haberlo dejado allí. El papel blanco destacaba de forma incómoda entre las decoraciones navideñas. Se quedó de pie unos segundos, dudando, como si tocarlo fuera a romper el equilibrio frágil de la noche. Finalmente lo tomó y volvió a sentarse. El árbol seguía parpadeando con la misma paciencia indiferente. Abrió el sobre despacio. Primero leyó su nombre, luego las fechas. Después las palabras que no esperaban interpretación alguna. El divorcio estaba firmado. La venta de la casa cerrada. Cada línea era clara, precisa, definitiva. Sintió como el aire se le acumulaba en el pecho, pesado, inmóvil. No hubo grito ni rabia inmediata, solo una sensación de estrechez, como si la habitación se hubiera encogido de repente. Dejó los papeles sobre la mesa y apoyó los codos en las rodillas. Recordó la noche anterior, el brindis, las risas, el baile lento frente al árbol. Todo adquirió un tono distinto, casi cruel. Entendió que aquella felicidad había sido un paréntesis cuidadosamente construido. El reloj en su muñeca marcaba las horas con una precisión implacable, recordándole que el tiempo no se detenía por nadie. Escuchó el sonido de una maleta rodando por el pasillo. Levantó la vista justo cuando ella apareció en la puerta del salón, ya con el abrigo puesto. No parecía nerviosa, solo cansada. Él alzó los papeles sin decir nada. Ella sintió antes de que pudiera hablar. ¿Cuándo?, preguntó él finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Antes de Navidad, respondió ella. Necesitaba que terminara en paz. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Él quiso preguntar por qué, quiso reclamar, pero las palabras no llegaron. Comprendió, con una claridad dolorosa, que nada de lo que dijera cambiaría lo inevitable. Ella había seguido adelante mucho antes de decírselo. Ella avanzó unos pasos, miró alrededor de la sala por última vez. El árbol, las luces, la chimenea apagada, todo seguía intacto, como si la casa se negara a aceptar que ya no le pertenecía a ninguno de los dos. Se detuvo frente a él y habló con una suavidad que resultó casi insoportable. «Gracias por la Navidad», dijo. «Fue hermosa». Él asintió, incapaz de responder. La vio caminar hacia la puerta, tomar la maleta y salir sin apresurarse. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo. No hubo despedida prolongada ni promesas vacías, solo el eco de sus pasos alejándose sobre la nieve. Él permaneció allí largo rato, escuchando el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la calefacción. La casa parecía distinta, más grande, más vacía. Se levantó y recorrió las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, como si quisiera comprobar que todo seguía siendo real. Cada espacio le devolvía la misma verdad, nada le pertenecía ya. Se detuvo frente a la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo con una constancia imperturbable, cubriendo el jardín y borrando cualquier rastro del día. Pensó en cómo ella había sabido, desde el principio, que aquel final sería limpio, silencioso, sin huellas visibles. Entendió que la casa seguiría brillando, ajena a la pérdida, lista para recibir a otros dueños, otras historias. Volvió al salón y apagó las luces del árbol una a una. La última quedó encendida unos segundos más antes de desaparecer. En la penumbra, el reloj marcó una nueva hora. La Navidad había terminado, y con ella, la ilusión de un hogar que nunca fue suyo.